País necesitamos un salvador, un restaurador y un héroe de batalla. Es indispensable, no podemos tener un ciudadano común a cargo de nuestro país, necesitamos alguna persona con estas características. Esto nos lleva a nosotros a que se le da mucho más peso a la emotividad que a los logros políticos, económicos y sociales, que debería ser de alguna manera las bases que nos lleve a este proyecto político-social. Por otro lado, tenemos que esta sociedad construida entre héroes, la visión del héroe tiene de alguna manera el héroe y el antihéroe. Algunos estamos muy a favor del héroe y otros estamos muy en contra del héroe. Lo que nos hace es que la sociedad se divida, y se divide porque el héroe viene a salvar a alguien, si no, no tendría necesidad de un héroe. Entonces tenemos unos culpables y tenemos unos que han sido afectados. Esto que nos hace a nosotros, que nos genera un resentimiento social, ¿okay? Y una disminución del papel, tanto del Estado como del ciudadano y sus instituciones, porque el poder no lo estamos generando nosotros desde el Estado como la institución que nos tiene que garantizar la forma de vida, digamos, y el ciudadano que tiene que ejercer ese derecho y que se tiene que sentir responsable y participativo. Si a eso le sumamos la situación de tensión social que vivimos, yo lo trato de analizar que hay fenómenos, como los han explicado las compañeras, que influyen desde la perspectiva individual, pero también hay otros que nos fomentan de alguna manera este clima de tensión, que estemos siempre como a la defensiva. Uno, lo veo yo en el discurso, que se debate entre promesas y desencantos, especulaciones y rumores, hasta augurios esperanzadores que afirman que lo que viene será mejor. Siempre sentimos que en un momento va a llegar un día en que va a pasar algo y después de eso va a ser mejor, increíblemente mejor o terriblemente peor, ¿no? Nos movemos siempre, fíjense que todo se maneja dentro de emociones, poco anclados o parados en racionalizaciones políticas lógicas. Esto se puede llamar que es una estrategia de la esperanza, que parte de recrear el presente como un infierno, que no puede ser que lo sea, pero en este discurso lo tengo que todo dramatizar y ampliar, y el futuro como un paraíso, que nadie lo puede garantizar, pero caemos nuevamente en que confía en mí, que esto es un desastre y yo te voy a llevar al paraíso. Alejándose así de estas perspectivas racionales y fundamentalmente ciudadanas, para movilizar a la gente exclusivamente desde una sensibilidad social. Entonces, no creemos en nuestros políticos, sino que nos enamoramos, los amamos o los odiamos. Y en ese sentido, en las emociones existe la idea de fidelidad, que en política la vemos como lealtades o tradiciones. Yo tengo que mantenerme contigo porque yo soy leal a mi candidato. Y en cuanto a lo del líder, que vemos también, como lo habíamos mencionado, que viene desde una construcción histórico-social, de la forma en que nos hemos relacionado con nuestros líderes, hay una visión de sacrificio heroico que se conecta con este mismo universo de significaciones emotivas, que hablaba de la sensibilidad social, que establece vínculos afectivos y da una sensación dramatizada, exagerada de todo lo que estamos viviendo. Este simbolismo mítico que logra objetizar la emoción empieza a ser una realidad objetiva, a tal punto de hacer que estos sentimientos se vean como reales y empezamos a justificar ciertas cosas. Es real que yo no quiera al otro, es real que a mí me moleste terriblemente el otro, porque es algo que yo siento como una verdad absoluta. Esto queda como resultado el surgimiento de mitos políticos que, apoyados en una construcción dramatizada de los otros, con las peores cualidades, y de un nosotros asociados con las mejores, genera una situación de polarización política social. Es inevitable, si vamos sacando cuentas de esto, es inevitable que nos separemos. ¿Cuáles son, según lo que yo he podido investigar, los efectos de la polarización social? Primero, que coloniza los problemas apropiándose del sufrimiento, los define, los clasifica y los va fragmentando en ciertas tipologías. Es natural que de este lado nos sintamos de esta forma y que de este lado nos sintamos de otra forma. Se desdibuja completamente la perspectiva individual, inclusive la perspectiva ciudadana, que nos puede llevar a ver que hay problemas ciudadanos que nos afectan de la misma forma, estemos del lado que estemos.
las demandas sociales deben responder a estas dinámicas. Hay una demanda social para un grupo y hay una demanda social para otro grupo. Si la demanda social, la forma en que está demandando, no entra a estas categorías, hay que cambiar de alguna manera estas demandas, porque esto es lo que debe reclamar. En la división, por ejemplo, que hizo Adriana, sociedad civil, pueblo, por ejemplo, cada uno tiene unas demandas que están estipuladas y el ciudadano se tiene que adaptar, es decir, que hasta nos adaptan las necesidades o los reclamos sociales que tengamos que hacer. En cuanto a las identidades polarizadas, encontramos que la diferencia entre los grupos son la característica que los define. Yo me defino como anti algo y en ese sentido me agrupo con un grupo, con los que siento que están en la misma sintonía, y esto me lleva a crear identidades que son prisioneras de su propia caracterización. Pues si yo me siento anti algo, yo no puedo estar de acuerdo con nada de lo que diga esa categoría que yo estoy refiriendo, y entonces no estoy ejerciendo realmente esta visión de identidad reflexiva dentro de la política, porque no me da cabida a ningún tipo de reflexión. Me tengo que encajonar, me tengo que dentro de estas categorías que ya me establecen, y no hay manera de salirnos, al menos que tenga que pelearme con mi grupo o tenga que ser el punto de desencuentro, ¿no? En los ambientes polarizados, ¿qué pasa? Los individuos se organizan en grupos que tienden a pensar y por lo tanto interpretar su realidad a partir de esta monoidentidad, que obliga a negar la existencia de otras identidades, inclusive la existencia de otras realidades, porque pensamos que como nos vamos a rodear con gente que piensa igual que yo, y vivimos una realidad que asumimos que es Venezuela está en protesta porque vivimos en Chacao, o Venezuela está en guerra porque vivimos en tal lado, y no tenemos la capacidad de mirar a otro porque esas identidades las tengo, porque eso sería ser un poco traidor, y además esas identidades las estoy en este mismo proceso de autodefinición en estas identidades ficticias. Tengo que negarlo, no puedo, eso sería caer en una suerte de reflexión o de análisis que no se me permite en estas posturas. Estos individuos todos de alguna manera estamos metidos en esto, están privados de la libertad propia de identificación, como les decía, porque están forzados a asumir identidades artificiales que caracterizan por ser impermeables. Traten de hablar con su grupo, que piense igual que ustedes políticamente, y diga, bueno, vamos a tratar de, ¿no les parece lo que está proponiendo el otro bando, como se dice? No, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo vas a darle la razón a ellos? Entonces nos vamos cerrando cada día más. Entre la crisis y la polarización, ¿qué encontramos? Que es inevitablemente un terreno donde se va abonando la intolerancia, y donde el diálogo que tratamos de llevar se va a nutrir entre la razón y sin razón, porque yo siento de mi lado que tengo la razón, entonces por ende, cuando son nada más dos realidades posibles, el otro no tiene que tener la razón, porque si los dos tuviésemos la razón no estaríamos discutiendo, entonces es un diálogo perdido de alguna manera. Y hay comportamientos que han sido socialmente aceptados contra otros que son completamente rechazados. Nosotros solemos aceptar ciertos comportamientos de nuestro grupo que son totalmente criticables del otro lado. Es decir, se han escuchado argumentos de hay violencias buenas y violencias malas. Hay cosas que justificamos de este lado, pero el otro lado es además el adjetivo que más le voy a dar para descalificarlo. ¿Cómo revertimos esta situación? Primero, yo creo que hay que vencer esta dinámica social que ha buscado acabar con el sentido individual, borrando las diferencias y construyendo una falsa identidad atomizada en la polarización, que en realidad viene a ser una identidad al servicio de la negación del sujeto político. Eso es lo primero que tenemos que vencer, que ha sido impuesto y que lo hemos asumido, y que de alguna manera tiene que haber lo que les decía, un proceso de reflexión para tratar de romper estas cadenas que tenemos casi todos. Trabajar en la reconstrucción histórica de la sociedad que permite una reapropiación tanto del pasado como del presente, y fundamentalmente del sentido que cada individuo ha producido. Cada individuo social, cada grupo social tiene un sentido, ha tenido un sentido histórico y tiene un sentido de pertenencia que tenemos que reconstruir alejados de esta visión polarizada. Mi planteamiento se basa en no caer en aproximaciones lineales de la realidad, las cuales asumen que hay un daño que es adjudicado a una condición social,
y para ese daño hay un tratamiento específico de reparación. Eso es lo que nos han hecho creer. Si hay un grupo que ha sido durante años los olvidados de los gobiernos, ahora yo tengo que olvidar a otros y acordarme de estos, y volvemos a caer en esta dinámica de la injusticia social. No se vence volteando la tortilla, sino se vence siendo menos injusto.